Escuela de pensamiento económico de los griegos. Los griegos fueron los primeros en intentar descubrir las intimidades del funcionamiento de la economía, representados por los filósofos como Hesíodo, Jenofonte, Platón y Aristóteles. La base económica de los griegos era la agricultura, la metalurgia, la industria y comercio. La diferencia entre lo macro y lo micro dieron lugar al establecimiento dedicado a la administración de la casa, concepto que hoy en día conocemos como economía. Aristóteles fue el primero en plantear los problemas económicos. El Estado analizó el intercambio aislado y no el de mercado en el intercambio aislado, el trueque y la teoría del valor. Platón nos aportó los beneficios de la división del trabajo, la moneda autorizada y el intercambio. Hesíodo. Él nos aportó un relato del nacimiento de los dioses, los recursos limitados y los deseos ilimitados, interrogantes económicas. Y Jenofonte. Él nos habló sobre la división del trabajo, la buena administración requiere habilidad, orden y quizás la más importante sabiduría para delegar el trabajo. Escuela de pensamiento económico mercantilista. Conjunto de políticas o ideas económicas desarrolladas en Europa entre los siglos XVI, XVII y a mediados del siglo XVIII, consistió en una serie de medidas tendentes a unificar el mercado interno y tuvo como finalidad la formación de estados-naciones lo más fuertes posibles. Los mercantilistas fueron los que dieron origen al proteccionismo económico y a la intervención del Estado en la economía. Uno de los principales representantes del mercantilismo es Thomas More, que fue el director principal de las Indias, del Orientales. Fue uno de los pensadores mercantilistas más importantes. Afirmaba que la única forma posible de enriquecer el país era a través del intercambio con otros países, es decir, que el comercio exterior era el principal medio que tenía una nación para enriquecerse. Además, Moon sostenía que los trabajadores deberían ganar salarios de subsistencia. Otro representante es Jim Colbert, mercantilista y proteccionista. Considera la economía mundial como un juego de suma cero, en la que los países pueden enriquecerse empobreciendo a los vecinos, lo que se consigue mediante guerras comerciales. Es el creador de las grandes manufacturas reales cuyos productos de cuidada calidad estaban destinados a la exportación. Fomentaba la creación de grandes empresas y campañas de Indias. William Petty, economista estadístico y médico británico, creó la aritmética política y la teoría del valor del trabajo con los mismos elementos que Adam Smith. Dentro de sus grandes aportes podemos encontrar que considera el sistema económico un cuerpo que necesita ser medido para poder ser conocido. Otro punto es que propone medir el valor en base al trabajo. Para los mercantilistas, el tener metales preciosos como el oro y plata se utilizaron principalmente. Escuela La fisiocracia surgió en Francia ya que el contenido esencial de su filosofía consistía en el fenómeno de la industria extractiva y en particular de la agricultura. Muchos de los fisiócratas eran miembros de una clase de agricultores que después conformaron la nueva burguesía. Surge como una reacción de tipo intelectual a la común concepción de la vida intervencionista del pensamiento mercantilista. Los fisiócratas se fijaban en los controles gubernamentales, tales como los monopolios, impuestos excesivos, burgueses parasíticos y el feudalismo europeo. Esta escuela de pensamiento económico se desarrolló en el siglo XVIII, fundada por Francois Quesnay. Dividían la sociedad en tres grupos. 1. La clase de los propietarios del suelo o clase propietaria, que vive de la renta. 2. La clase de los agricultores o clase productiva. 3. La clase de industriales y comerciantes, dedicada a labores no agrícolas, a las cuales se le llamó clase estéril por considerarlas improductivas. Aparte de estas tres clases activas de la vida económica, se señaló también la clase desposeída compuesta por los consumidores. La distribución de los ingresos entre las tres clases activas y su producción se llevó a cabo según Quesnay en el cuadro económico, porque es pasiva y solo se cuenta desde el punto de vista del consumo. Este esquema indica los principios según los cuales se efectúa la distribución del producto social, su renovación y modificación. Escuela clásica. Doctrina clásica que defendió la libertad de producción y la libertad del mercado con conceptos fundamentales de la escuela fisiocracia, adaptados por la economía clásica, llamada también escuela liberal. La iniciación de la escuela clásica parte de la aparición de la famosa obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, publicada en 1776.
Está catalogada como el compendio de enseñanzas económicas mejor organizado y como una obra filosófica amplísima, en la cual se examina con gran visión los problemas del ser humano y de la sociedad. La escuela clásica le siguió al sistema fisiocrático, acogiendo conceptos como libertad de producción y libertad del mercado. Tiene sus antecedentes en las investigaciones, ideas y tesis de sus representantes más destacados, dentro de las distintas etapas del desarrollo y la evolución de la escuela. Una serie de economistas destacados complementaron sus teorías con concepciones constructivas y aportes de gran significado. Por eso surgió una ideología dispersa y a veces contradictoria. Escuela neoclásica o marginalista. Se dice que esta economía sentó los principios para la economía que tenemos hoy en día. Los economistas neoclásicos explicaron los precios relativos desde el lado de la demanda agregada. Los economistas neoclásicos sistematizaron la oferta y la demanda como determinantes de la participación de precio y cantidad en el equilibrio de mercado, que afecta tanto a la asignación de producto y la distribución de ingresos. Se explican los precios del producto no teniendo en cuenta la intensidad para producir los bienes, sino en función de las preferencias de los consumidores, así pudiendo obtener unidades adicionales de determinados productos. Este explicaba la demanda a partir de principios de utilidad marginal y la oferta a partir de costo marginal. En los mercados competitivos, la preferencia de los consumidores hacia los bienes más baratos y de los productos hacia más caros. Se ajustaría para alcanzar un nivel de equilibrio. Este equilibrio también se alcanzaría en los mercados de dinero y de trabajo. También abordaron el trato al mercado. En sí, esta escuela se centraron en el tratamiento de la economía sobre la base microeconómica y con un fuerte enfoque matemático, desplegando importantes esfuerzos en torno a las teorías del producto y el consumidor, además del análisis marginalista. Escuela marxista. Se conoce como marxismo el conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas fundadas en las teorías de Carlos Marx, que vieron posibles experimentación en el campo social en la Rusia de inicios del siglo XX. La dialéctica marxista sostiene que el mundo es un conjunto de realidades cambiantes, inestables e inacabadas. Tanto lo material como en el mundo de los conceptos se hallan sometidos a un proceso de cambio continuo. Al marxismo se le debe la teoría de lucha de clases y la definición económica de lo que es valor de las mercancías y del trabajo, el capital y la plusvalía. El objetivo de analizar de Marx era conocer la realidad social para poder transformarla. Para ello, analizó el pasado histórico, buscando en las claves del proceso a través del cual una sociedad había dado paso a otras. Estudió y criticó las sociedades capitalistas con el fin de descubrir sus contradicciones e impulsos, la acción revolucionaria en el propósito de destruir el capitalismo burgués. El keynesiano es una teoría económica de John Maynard Keynes, plasmada en una obra teórica general del empleo, el interés y el dinero. Está basado en el estímulo de la economía en épocas de crisis. Una de las ideas principales de Keynes es que la baja de los salarios hace bajar a la demanda del empleo. Por tanto, la economía, es decir, para controlar ese efecto, el Estado debe de aumentar al gasto público en su estado de crisis económica. Algunas de las características que presenta esta escuela son: fija objetivos a corto plazo, se opone al liberalismo, la demanda mantiene el empleo, aumentar impuestos luego de la crisis para pagar el endeudamiento. Por último, la liquidez tiene un papel muy importante en la teoría keynesiana.
El monetarismo. Esta teoría fue propuesta por Milton Friedman en la década de los 60. Se basa en el liberalismo y es una reacción al liberalismo. Su máxima preocupación es la inflación, de la cual se produce debido a que hay más dinero que circulación debería haber, de acuerdo a las reservas del Banco Central y a la actividad económica en general. Para evitar que exista más dinero que pudiera mismo circular que las reservas, propone que la oferta monetaria crezca con un porcentaje fijo, constante e innovable. Además, el monetarismo sostiene que debe eliminar el déficit público. Antecedentes. El monetarismo tiene una larga tradición en la historia del pensamiento económico. Pueden ser encontrados con explicaciones detalladas y muy satisfechas sobre el modelo en el que ha aumentado la calidad del dinero, afectada a los precios y a la producción al costo del plazo. Estructuralistas. Se llama estructuralistas principalmente a los economistas latinoamericanos que piensan que en las batallas de los países de América eran estructurales. Orígenes. La teoría burócrata tuvo su origen en las necesidades organizacionales del orden y precisión, así como la demanda de un trato importante a los trabajadores. La corriente, que era muy estructuralista, defiende equilibrar los recursos de la empresa y prestando toda la atención a su cultura como el recurso humano. Aportes teóricos. Max Weber fue el primer sociólogo que fue quien estudió las organizaciones de acuerdo a los modelos ideales de comportamiento y de desarrollo de un modelo burócrata, el cual consideraba aplicable a las sociedades capitalistas. Estructuralistas. Se llama estructuralistas